buenas tardes. Bienvenido a una nueva sesión de la materia de álgebra para hablar en esta ocasión de un nuevo capítulo, el capítulo 6, que corresponde a el estudio de los números complejos. Pues en este capítulo pues aprenderemos a operar todo lo fundamental con este tipo de números tan interesantes y que en algunas carreras pues es necesario conocer, dominarlos perfectamente. Muy bien. Para empezar la explicación, vamos a referirnos a los conjuntos de números que conocemos. Todos los conjuntos de números que conocemos obviamente tienen infinitos elementos, pero para ilustrar un poquito este diagrama de Venn que tengo acá en la pizarra, pues voy a colocar algunos ejemplos para que nosotros podamos reconocer visualmente a este tipo de números y decir por qué pertenecen a estos conjuntos. Muy bien, voy a comenzar explicando este conjunto que está aquí adentro, y al tomar los apuntes te recomiendo que comiences graficando esto, el conjunto de los números naturales, o esos números naturales con los que hemos ido trabajando en inducción, en combinatoria, pues están acá. ¿Para qué sirven los números naturales? Básicamente para contar, y pues con ello surgió la aritmética y las principales operaciones matemáticas que el ser humano pues llegaría a darse cuenta de que existen, se dieron en este ámbito de los números naturales. Los números naturales comienzan con el 1, 2, 3, 4, como te dije son infinitos, ¿no? Entonces aquí estoy poniendo unos cuantos ejemplos, el 1, el 3, el 75, pero solamente pues son los representantes de este conjunto. Muy bien, afuera de los números naturales, mira, aquí afuera se encuentra el 0 y los números negativos, menos 7, menos 10, menos 99 y cualquier negativo que se te pueda ocurrir. Los naturales, el 0 y los negativos, se juntan y forman un conjunto más grande. Mira, este conjunto, el de los números enteros. Con los números enteros hemos trabajado tanto en el capítulo de estructuras algebraicas para definir operadores, ¿verdad? Por su facilidad y porque los conocemos muy bien a estos números enteros. Pero el mismo nombre de entero nos hace pensar en números que no estuvieran enteros, que estuvieran quebrados. Y es así como se llaman ciertos números quebrados o fracciones, fraccionarios, ¿verdad? Entonces, lo que está afuera del conjunto de los números enteros, mira, son estos números fraccionarios. Por definición, un número quebrado, una fracción, se escribe como el cociente de dos números enteros. A este conjunto se le llama el conjunto de los números racionales. Entonces, fíjate, los enteros y los quebrados se juntan y forman el conjunto de los números racionales. Puedo definirlo como el cociente de dos números enteros. 1 entre 4, menos 2 entre 3, 7 entre 5, menos 5 entre 2, etc. En cambio, los enteros, en todos podría sobreentenderse un denominador igual a 1, ¿verdad? Entonces, también los puedo escribir como fracciones. Bueno, entonces ahí están los números racionales. ¿Y por qué se llaman racionales? Porque su forma decimal pues tiene racionalidad. Un cuarto es 0.25. Menos 2 tercios es menos 0.666. Entonces tú sabes que la quinta cifra que coloques es 6, que la décima cifra es 6, que la cifra del lugar 1.000.000 es 6. Es decir, hay racionalidad. Lo mismo en el 7 quintos, que es 1.4. 11 tercios, menos 11 tercios, pues tiene una cantidad de cifras decimales pues que nosotros lo conocemos como periodo. Pero mira, por ejemplo, menos 11 tercios es 0.846153. Luego, ¿qué sigue? 846153. 846153. Es decir, hay un periodo de 6 cifras que se van a ir repitiendo siempre. Esa es la racionalidad. Es decir, si yo te puedo preguntar, o sea, conociendo que esto es un periodo de 6 cifras, yo te puedo preguntar cuál es la cifra número 1000 del desarrollo de menos 11 tercios, y es posible obtener, porque hay racionalidad, ¿verdad? En cambio hay otros números que les conocemos como irracionales. Entonces, afuera de los racionales están los irracionales, que se representan como Q', ¿no? Y juntos los irracionales con los racionales se constituye el conjunto de los números reales. Ese conjunto donde habíamos estudiado pues
los operadores de suma y producto para que nos dé estructura algebraica de cuerpo. Bueno, hablando un poquito de los irracionales, a diferencia de los racionales, por ejemplo del pi, que es el irracional más célebre, el más conocido, sus cifras aparecen en o sea, no hay una racionalidad, esa es la palabra. No hay racionalidad en la aparición de las cifras. Es 3.1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5. Si me preguntas cuál es la 20ª cifra, pues no sabría decirte. Mucho peor si me pides la cifra número 1000 o la cifra número 1.000.000. La única forma de poder conocer las cifras de pi o de cualquiera de estos números irracionales sería pues desarrollando todo, o sea, escribiendo el número con todo su desarrollo. De hecho, se han dado hasta concursos a nivel mundial, ¿no? De quién puede generar la mayor cantidad de cifras del número pi o del número e. El número e, el número de Euler, la base del logaritmo natural. 2.71, 82, 81, 82, ¿verdad? Entonces son números súper famosos. No podía dejar de colocar al número phi como el nombre de este canal, el 1.618, o si quieres 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2, el número de oro, aquel número pues el que define pues el rectángulo dorado con tantas propiedades tan interesantes. Entonces estos, bueno, estamos hablando de números irracionales célebres porque aparecen en la naturaleza con cierta frecuencia, aparecen pues en diferentes cálculos y funciones que tenemos que utilizar, ¿verdad? Entonces de estos numeritos su característica es que sus decimales, sus cifras decimales, pues no tienen una racionalidad que nos permita pronosticar o de una manera ordenada decir cuánto podría ser, ¿verdad? Lo mismo, raíz cuadrada de 2, 1.4, luego aparece un 1, 40, luego de nuevo un 4, luego ya no un 1, un 2, ¿ves? Entonces existen de esa manera. Pueden ser negativos también, ¿verdad? Menos raíz cúbica de 5, imagínate. Aquellas funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, digamos, menos el seno de 10 grados. Las famosas funciones logarítmicas, logaritmo natural de 3, menos logaritmo de 7. Entonces, estos numeritos son irracionales, pero junto con los racionales, pues configuran el poderoso conjunto de los números reales. Ahí está, pues, los números reales. Pero nosotros, en este capítulo, vamos a ir más allá. Es más, el nombre de reales ya es bastante sugerente. ¿Por qué reales? ¿Acaso hay otros irreales? Y la respuesta es sí. Claro, no los conocemos como irreales, los conocemos como imaginarios. Es así. Entonces mira, te diste cuenta que estoy escribiendo un conjunto, luego otro más grande que lo contiene, otro más grande que lo contiene el anterior, otro más grande que lo contiene el anterior. Pues ahora ya no voy a seguir ese esquema. Los imaginarios es un conjunto paralelo a los reales. Por cada número real existe un número imaginario, ¿verdad? Por eso aquí he intentado copiar los mismos nombres que les he puesto a los reales. Esta vez les estoy poniendo los imaginarios. Lo único que diferencia es que si bien su nombre es el mismo, pero vienen acompañados de la letra I, que les da esa significación de imaginarios, ¿verdad? Es como cuando nosotros nos miramos en el espejo, tú eres el real y lo que se está reflejando sería el imaginario, ¿verdad? Y el cero sería el espejo mismo. Bueno, un poquito para dar rienda suelta a nuestra imaginación. Entonces, por cada número real existe un número imaginario. Y ahora, ¿qué es un número complejo? El número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Esta es su forma general, A más BI. Es decir, parte real y una parte imaginaria. Por ejemplo, 2 más 3i, menos 1 más raíz de 2i, 3 menos pi por i, menos 2 más 1 más i tercios, 4 menos i logaritmo natural de 2. Es decir, ¿recuerdas cuando hemos estudiado combinatoria y algún problema nos decía calcular las posibles comisiones, los posibles conjuntos que se forman y había que multiplicar? Pues esto es algo parecido. Imagínate, cada número real puede hacer parejita con cada número imaginario. Así que claro, obviamente son infinitas los posibles números complejos entonces que se podrían considerar. Pero ¿y por qué los reales aquí están dentro de los complejos?
Porque si te das cuenta, un número real es complejo, solo que su parte imaginaria es 0. Este pi es como decir pi más 0i, pero vale. Este es menos 10, es como decir menos 10 más 0i. O sea, toditos estos harían pareja con 0i. Y los imaginarios también son complejos porque harían parejas con 0. Sería 0 más un cuarto i, 0 menos 2 tercios i, 0 menos 7i, ¿verdad? Entonces merecen estar dentro del conjunto de los números complejos. Aunque ya luego de haberme imaginado las combinaciones, ¿verdad? Me doy cuenta de que los reales y los imaginarios son pequeños subconjuntitos de los números complejos, muy chiquititos, pero están ahí, ¿verdad? Y generando este gran conjunto, este mega conjunto, que es el conjunto de los números complejos, los cuales nosotros vamos a estudiar en su forma elemental, en sus conceptos más básicos y fundamentales, que nos van a ayudar muchísimo en el transcurso de nuestros estudios. Bueno, ahora vamos a ir definiendo algunas cosas muy interesantes. Pues ya te habrás dado cuenta, lo que llama la atención es la presencia del número i, de la unidad imaginaria. ¿Qué es la unidad imaginaria i? Mira, vamos a partir de esta ecuación de segundo grado, x al cuadrado más 1 igual a 0. Y es una ecuación de segundo grado súper fácil. Pero siendo tan fácil esta ecuación, pues por mucho tiempo, muchos siglos, pues se decía, no tiene solución. ¿Por qué? Porque la solución se la buscaba en los números reales, en ese conjunto de números reales, ¿verdad? Viendo el diagrama anterior, y no estaba ahí. Claro, porque estaba al otro lado, estaba donde los números imaginarios, ¿verdad? Claro, porque al despejar tenemos x al cuadrado igual a menos 1, este pasa con signo menos, x sería la raíz cuadrada de menos 1. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de menos 1? Oye, todos quedaban ahí pensativos pensando cuál sería ese numerito, pues que elevado al cuadrado te dé negativo. Es algo que en números reales no se da, ¿verdad? No existe. Entonces ahí surge la definición de i. Entonces, ¿cómo definiríamos el valor de i? Se define a la unidad imaginaria i como el valor de la raíz cuadrada. Entonces el i es la raíz cuadrada positiva de menos 1. Muy bien, entonces ese sería el valor pues de i. Un aspecto que hay que manejarlo muy bien, y en algún caso pues no estaría mal aprendérnoslos todo, sería pues la obtención, el cálculo de las potencias enteras de i. Mira, acá yo me he hecho una pequeña columna mostrando aproximadamente la parte central de las potencias enteras de i. Mira, potencias negativas. Luego aquí comienza con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta acá. Y quisiera que vayamos llenando junto contigo pues esta columnita. Lo más fácil está por acá, ¿verdad? I a la 0. Todo número elevado a la 0 pues me da 1. I a la 1. Bueno, pues es sí mismo, todo número elevado a la potencia 1 es sí mismo, ¿verdad? Esta es la potencia estelar, i al cuadrado. Si el i es la raíz cuadrada positiva de menos 1, entonces precisamente i al cuadrado te va a dar menos 1, ¿verdad? Esta es la potencia estrella, la potencia que yo le voy a poner pues en un marquito, en un recuadro, porque es lo más importante. Es el número que elevado al cuadrado, pues justamente te da menos 1. Muy bien, i al cubo, ¿cuánto sería? ¿Qué te parece si multiplicamos i a la 1 por i al cuadrado? Porque sumados los exponentes me dan 3. Entonces, si se cumple en el miembro de la izquierda, también se va a cumplir en el de la derecha. I por menos 1 va a ser menos i. Ya, muy bien. I a la cuarta. ¿Qué sería lo más práctico? Ya, elevar i al cuadrado al cuadrado. I al cuadrado es i a la cuarta. Entonces, este segundo miembro también, menos 1 al cuadrado, 1. Ya, muy bien. Ya tengo i a la cuarta. ¿Cómo calculo i a la quinta? Multiplicando estos dos, ¿verdad? I al cuadrado por i al cubo, porque sumados me da 5. Entonces, este por este. Menos 1 por menos i me va a dar más i positivo. ¿Cómo calculo i a la sexta? Multiplicando estos dos. 2 más 4, 6. O sea, i al cuadrado e i a la cuarta. 1 por menos 1, menos 1. ¿Ya? I a la 7. ¿Cuánto sería i a la 7? Multiplicaré i al cubo por i a la cuarta. 3 más 4, 7. Entonces, 1 por menos i. Sí, menos i. Oye, ¿te diste cuenta? Aquí se produce una regularidad. Hay un ciclo de valores. Mira, 1 y menos 1 menos i. Entonces aquí, mira, vuelve a ocurrir lo mismo. 1 y menos 1 menos i.
Entonces, esto me hace pensar que aquí arriba también voy a tener pues estos mismos valores, 1i menos 1 menos i. Como quien dice, hay un ciclo que se está repitiendo. ¿Verdad? Este ciclo central. Mira, ¿no? Este es un ciclo de 4 valores, cada 4. Entonces, pues cada 4 valores se repite este ciclo. 1i menos 1 menos i. Entonces, si te das cuenta, cuando es par, cuando el exponente es par, ya sea positivo o negativo, mira, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Cuando es par es 1 o menos 1. Y cuando es impar es i menos i, i menos i, i menos i. Muy bien, entonces, como existe un ciclo de 4 valores, y ya más o menos me doy cuenta, ¿verdad? Entonces, cualquier potencia entera de i va a ser predecible, es decir, cualquier i elevado a cualquier potencia, yo lo puedo, pues, comprobar. Apréndete estos valores de este ciclo del centro. I a la 0, 1, i a la 1, i al cuadrado menos 1, muy fácil, ¿verdad? I al cubo menos i, quizás en ahí tengas que tener cuidado, i al cubo menos i. Apréndete este ciclo, ¿verdad? El del ciclo central, o bueno, la parte central, ¿no? Donde se repetirían estos valores. Y aprendiéndote estos valores de las potencias de i, pues vas a poder calcular cualquier otra potencia, como vemos a continuación. Veamos pues algunos ejemplos de las potencias enteras de i. Bueno, en el primer ejemplo, quiero verificar si i a la menos 3 es igual a i. ¿Recuerdas las potencias de i, las negativas? ¿Recuerdas? Estaban en la anterior pizarra. Pues prácticamente yo lo he llenado directamente. He supuesto que el ciclo se mantiene, se cumple. Pero ¿será esto cierto? A ver, resolvamos alguno de las con exponente negativo. I a la menos 3 quiere decir por definición 1 sobre i al cubo, ¿verdad? Ah, pero i al cubo es una de las potencias que tienes que aprendértelas. I al cubo, ¿cuánto es? Menos i. Ok. Entonces tendríamos 1 entre menos i. Pero no pueden haber i's en los denominadores. Entonces voy a multiplicar por este numerito de azul que vale 1. Al multiplicar por 1 no estoy alterando, ¿verdad? Sigue siendo el mismo número, porque el 1 es el elemento neutro. Pero este 1 está escrito como i entre i. I entre i es 1. Entonces 1 por i, y aquí abajo voy a tener menos i por i, menos i cuadrado. Pero este menos i cuadrado, tú sabes que es menos 1. Es de las potencias que hay que aprendérnoslos, ¿verdad? Y al cuadrado es menos 1. Y con su menos con menos da más. Entonces voy a tener i entre más 1. Pues es simplemente i. Evidentemente cumple lo que queríamos demostrar. Muy bien. Ahora me piden calcular i a la 1246. Ya es un exponente elevado. Pero no te preocupes. El ciclo se repite cada 4 valores, ¿verdad? Esta es una pista muy clave, fundamental. Cada 4 valores. Lo único que tenemos que hacer es calcular el resto, el residuo de dividir el exponente, que es un número entero, entre 4. Los residuos siempre van a ser 0 si es exacta la división, 1, 2 o 3, ¿verdad? Entonces, ahí te va a dar la respuesta. En los residuos, pues te da la respuesta. Y lo bueno es que el criterio de divisibilidad por 4 tiene la siguiente particularidad. ¿Qué nos dice el criterio de divisibilidad por 4? Nos dice un número es divisible entre 4 o es múltiplo de 4 si sus dos últimas cifras lo son. Por lo tanto, por muy largo que sea un número, lo único que te interesan son sus dos últimas cifras. Por eso desde i a la 1246 lo que me ha interesado son esas dos últimas cifras. Entonces es como si el número simple y llanamente fuese 46. Entonces al dividir 46 entre 4, pues el residuo va a ser 2. Entonces este residuo, este resto 2, entonces yo lo traslado como potencia de i. Entonces i a la 1246 es como decir i al cuadrado. I al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 1, y igual que k, ¿verdad? Entonces esta es la potencia más famosa del i. Entonces el resto te da la potencia. Y el resto siempre va a ser 0, 1, 2 y 3. Y bueno, con eso ya tienes todo. Y recuerda, si la potencia es par, es 1 o menos 1. Y si es impar, es i o menos i. O sea que está bastante sencillo.
¿no? Cuando el múltiplo es múltiplo de 4, cuando el número es múltiplo de 4, entonces pues sería i a la 0 es 1 directamente. Y cuando no es múltiplo de 4 y es par, entonces va a ser menos 1, ¿verdad? Entonces hay situaciones que nos permiten darnos cuenta cuál sería pues, el posible resultado. Vamos con otro ejemplo. Hallar i a la 777. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me interesan solo las dos últimas cifras. Vale decir ese 77. Y pues obtengo el resto de la división por 4. 77 entre 4, 19. 19 por 4, 76. Este 1 es el resto, por lo tanto, i a la 777 es igual a i a la 1. Y a la 1 es i, ¿verdad? Entonces, siempre ese cuadrito ese del centro que hemos señalado como ciclo principal, pues eso apréndetelo. Es muy simple, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces, como que ya me estoy dando cuenta, ¿verdad? Lo más complicado sería, ¿te diste cuenta? ¿Qué número es el más grande que puedes tener? Aquí tengo 77. El número más grande es 99. Y no habría ningún problema. 99, entre 4, pues 24, y se ha sido 3. Entonces los otros casos siempre van a ser números menores, o sea que la situación está fácil. Entonces, como un ejemplo 4, me estoy poniendo un i elevado a un exponente negativo. Eso lo complica. Impar. Creo que negativo e impar es lo peor, porque si es par, ya hemos visto que es 1 o menos 1, más fácil todavía. En cambio, con los impares todavía sobrevive el i, ¿verdad? Y negativo, pues es fracción, así que creo que esto es de lo peor que podemos tener. Entonces, i a la menos, esto sería 72.348.175 es 1 entre i a las 72.348.175. Acá le voy a poner un 1 romano, porque ahora voy a calcular pues cuánto vale el i a la con el exponente positivo, ¿verdad? Bueno, un número largo me he dado para que veas que siempre vamos a poder hacerlo. Entonces, este 75, siempre las dos últimas cifras, dividimos entre 4, 18 por 4 es 72, el resto es 3. Por lo tanto, este numerito de aquí vale i al cubo, ¿verdad? Lo señalaremos que estoy trasladando. Este 3 aquí, muy bien. I al cubo de nuestra tablita, de nuestro ciclo, menos i. Muy bien. Entonces, ahora esto voy a sustituir en 1, entonces el resultado de lo que estoy buscando, 1 entre menos i, porque esto de aquí abajo ya sé que es menos i. Oye, y esto ya se parece a un ejercicio que hemos resuelto hace rato. Bueno, es igual, idéntico. Hay que multiplicar por i entre i, arriba me va a dar i, abajo menos i cuadrado, pero i cuadrado es menos 1, entonces i entre 1 me va a quedar, es simplemente i. Entonces, bueno, ya sabíamos, ¿verdad? Que cuando es impar es i o menos i. En realidad te das cuenta, lo que estamos queriendo hacer es determinar un signo, ¿no? Un signo, porque ya sabemos, si es par, 1 menos 1. Si es impar, i o menos i. Claro, lo malo es que en los impares sobrevive todavía el i. Pero ya básicamente nuestro cálculo es determinar un signo, ¿verdad? Y resolviendo ejercicios te vas a dar cuenta y tú mismo vas a encontrar propiedades interesantes y que tú mismo, o sea, por tu cuenta te vas a poder decir, oye, ya si esto es así, ya, esto directamente va a ser así. Entonces vas a ir dándote cuenta de algunas reglitas, aparte de las que hemos colocado y con las que hemos resuelto pues estos ejercicios. Bueno, ahora vamos a definir número complejo, aunque ya en la primera parte en el diagrama de Venn ya lo habíamos hecho. Bueno, número complejo es aquel número constituido por una parte real y una parte imaginaria, es decir, z. A los números complejos usualmente en los libros, sobre todo en los que utilizamos, pues se lo representa por esta letrita, por la z. Es igual a más bi, o sea, se lo escribe como una suma, por eso esta forma de anotar el complejo se llama forma binómica. Z es un número complejo, y aquí a, esta sería la parte real, ¿verdad? Se simboliza así, parte real de z, quiere decir esto, y b es la parte imaginaria, im z, la parte imaginaria. A y b son coeficientes reales, eso no te olvides. A y b son coeficientes reales. El de número imaginario es una cualidad del número, pero sus nombres, sus coeficientes son números reales, a tomar en cuenta. Muy bien, ahora sí, lo que tenemos que aprender, las operaciones con números complejos. Primero la suma o adición. La suma, bueno, vamos a considerar dos complejos porque la suma es binario, ¿verdad? Es un operador binario, mínimo 2.
Entonces aquí es Z1 a 1 más B1i, Z2 a 2 más B2i. Entonces al sumar, pues mira, 1 más B1i, aquí está Z1, aquí está Z2. Lo único que haces es sumas entre reales y sumas entre imaginarios. Si sumas entre reales, entonces este 1 con este 2 se va a sumar. Y entre imaginarios B1 más B2, factorizando el i, ¿verdad? Entonces me va a resultar otro número complejo. Bueno, ahora en este ejemplo lo vemos con numeritos. Sumar menos 7 más 5i con Z2, 8 menos 7i. Entonces aquí está menos 7 más 5i, aquí está Z1, 8 menos 7i. Y tratas por separado lo real y lo imaginario. Lo real, menos 7 más 8, 1. Lo imaginario, 5 menos 7, menos 2. 1 menos 2i es la solución, es otro número complejo. Muy simple, ¿verdad? Definimos la resta. Bueno, la resta es la suma con el simétrico del segundo, como hemos definido en estructuras algebraicas, ¿verdad? Pero bueno, la resta. Tenemos dos números complejos, Z1 a 1 más B1i, Z2 a 2 más B2i. Entonces se tiene que Z1 menos Z2, entonces operas así, tal como la suma, entre partes reales y partes imaginarias. Entonces tendríamos A1 más B1i menos A2 más B2i. Entonces entre reales, este A1 es este A2, más es este más, por si acaso no es la operación. B1 menos B2, ambos su i. Muy bien, veamos un ejemplo. 6 menos 5i es estar 4 más 8i, entonces tengo 6 menos 5i menos 4 más 8i, cada uno, ¿verdad? 6 menos 4, 2, menos 5 menos 8 menos 13i, y ya está. Muy fácil. Ahora analicemos el producto. Entonces ya sabes, siempre decimos esto, sean los complejos Z1 a 1 más B1i, Z2 a 2 más B2i. Entonces, ahora los vamos a multiplicar. Z1 por Z2 a 1 más B1i por A2 más B2i. Entonces, A1 por A2, aquí está. A1 B2i, aquí está. B1 A2 ordenando A2 B1i, muy bien. Finalmente B1 B2 i cuadrado, pero este i cuadrado vale menos 1. Entonces acá está. Entonces ahora yo lo voy a reunir las partes reales. Los que no tienen i son las partes reales. A1 A2, ahí está. Y este B1 B2 con este menos se ha vuelto menos B1 B2. No tiene i, entonces forma parte la parte real. Y mientras que los que sí tienen i van a ser la parte imaginaria. A1 B2, A2 B1, estoy factorizando el i. Entonces tengo la forma compleja, ¿no? Parte real, parte imaginaria. Es un número complejo. Ahora, bueno, quizás te ha parecido medio complicado. No lo es. Veámoslo ahora en un ejemplo y ahí te darás cuenta que es sencillo. Menos 3 menos 7i por 5 menos 8i. Entonces aquí tengo menos 3 menos 7i por 5 menos 8i. Menos 3 por 5, menos 15. Menos 3 por menos 8, más 24i. Menos 7 por 5, menos 35i. Menos 7 por menos 8, más 56i cuadrado. 56i cuadrado, aquí lo colocamos, esto es menos. Entonces, ahora, parte real, los que no tienen i. Menos 15, menos 56, menos 71. Los que sí tienen i, la parte imaginaria. Más 24 menos 35, menos 11 y pertenece a un número complejo. El resultado, pues siempre nos va a dar otro número complejo. Bueno, entonces multiplicar tampoco había sido tan difícil. Estudiamos ya la cuarta operación, pero aún no es la división. Bueno, quizás ya estábamos esperando a dividir números complejos, pero aún no. Hay otra definición que necesitamos conocer y se refiere al conjugado de un número complejo. Si yo tengo un número complejo z igual a a más bi, su conjugado viene dado por z barra. Mira, z con una barrita encima. Igual a menos bi. ¿Qué ha ocurrido? Cambió de signo la parte imaginaria. Cambia de signo la parte imaginaria. Eso es muy importante. Nosotros estamos manejando estas formas binómicas. Y en esta forma binómica siempre estamos anotando primero la parte real y luego la parte imaginaria. Pero al tratarse de una suma, tú sabes, la suma es conmutativa. Si alguien anotaría primero la parte imaginaria y luego la parte real, pues no está mal. Es correcto porque la suma es conmutativa. Entonces nosotros acá, bueno, por una convención, por una formalidad, pues primerito le hemos anotado la parte real y luego la parte imaginaria. Pero si anotamos al revés, no está mal. Entonces, en ahí podemos tener alguna confusión. Por ejemplo, si me dicen el conjugado de 2 más 3i, entonces 2 menos 3i. Pero por ahí te dicen el conjugado de i menos 2.
y menos 2. Cuidado que digas i más 2. No. El conjugado de i menos 2 es menos i menos 2. ¿Por qué? Cambia de signo la parte imaginaria. Entonces tomas en cuenta ese aspecto, ¿verdad? Porque cuando cambiamos el orden, ahí puede uno confundirse. Entonces, estar atentos. ¿Por qué es interesante el conjugado de un complejo? Porque tiene las siguientes propiedades. Mira, la suma. Cuando sumas un número complejo, a más bi con su conjugado, a menos bi, ¿qué ocurre? Pues que las partes imaginarias, como son iguales pero de signos opuestos, se cancelan. Por lo tanto, al sumar un número complejo y su conjugado, el resultado es 2 veces la parte real. Por lo tanto, este es un número real puro, ¿verdad? Por eso aquí le estoy poniendo un número real puro. Muy interesante. El producto no deja de serlo. Z por Z barra, A más BI por A menos BI. Que nos dice, suma por diferencia es diferencia de cuadrados. Muy bien, al cuadrado menos BI al cuadrado. Entonces tendríamos aquí al cuadrado, el segundo término sería B cuadrado por I cuadrado. Pero I cuadrado es menos 1. Entonces esto se vuelve menos 1. Y este menos 1, al signo menos que tengo acá, lo va a voltear de signo. Entonces voy a tener que Z por Z barra es A cuadrado más B cuadrado. Este número no solamente es real, porque ya no hay I, ¿verdad? Entonces ya es real. Es real y además siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque estamos sumando dos números reales positivos. No te olvides que A y B son coeficientes reales. Un número real cualquiera elevado al cuadrado siempre es positivo. Entonces aquí estoy sumando dos positivos. Obviamente el resultado va a ser siempre un número positivo. Por lo tanto aquí tenemos una propiedad muy interesante que nos va a ayudar en los ejercicios posteriores. Ahora sí, la quinta operación, la división. Entonces, como en todas las operaciones, tenemos dos números complejos, Z1, 1 más B1i, y Z2, A2 más B2i. Entonces, al dividir, bueno, el cociente se expresa como una fracción, A1 más B1i entre A2 más B2i. Entonces, acá, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira, tengo imaginarios en el denominador. No pueden haber imaginarios en el denominador. ¿Qué hemos hecho cuando teníamos que calcular las potencias enteras del número imaginario? Multiplicábamos por i sobre i, ¿verdad? Un artificio muy sencillo que nos solucionaba nuestros problemas. Pero ahora no puedo multiplicar por i sobre i, porque solucionaría a este término, pero a este le daría su i, entonces quedaría en lo mismo. Entonces necesito multiplicar por otro número. Precisamente lo que hemos visto anteriormente, el conjugado de un complejo tiene la respuesta. ¿Recuerdas? La última propiedad del producto me daba la sumatoria de cuadrados, ¿verdad? Y se perdían los números imaginarios. Entonces voy a multiplicar por un número que equivale a 1. Este número rojo vale 1. Pero es el conjugado del denominador. Entonces, ¿ves? Aquí está el denominador. Entonces, por el conjugado del denominador. Entonces aquí ocurre algo interesante. La división de números complejos en realidad es una multiplicación. La división se ha vuelto producto. Bueno, entonces en el numerador, ¿qué voy a tener? A1 por A2, aquí está. A1 B2i con signo negativo. A2 B1i, ahí está. Menos signo negativo B1 B2i cuadrado. Pero ya sabes, i cuadrado se va a volver menos 1. Y en el denominador, pues fácil. La suma de los cuadrados. Ahí está la propiedad del producto antes estudiado. La suma de los cuadrados. Este número que te he dicho que siempre es positivo. Aquí abajo nunca vamos a tener un número negativo. Muy bien, entonces ahora lo divido como en todos mis otros operadores. En la parte real, en la parte imaginaria. La parte real será los que no tienen i. A1, A2. Ahí está. Aquí B1, B2 estaba restando. Con este menos va a sumar. Entonces ahí dividido entre A2 al cuadrado más B2 al cuadrado. La parte imaginaria, estos dos. Está primero A1, B2, pero tiene signo negativo. Entonces le voy a colocar primero este A2, B1. Menos A1, B2. Así para que sea un poquito más presentable el resultado. Y tendría este numerito que es un número complejo. ¿Verdad? Es un número complejo. Muy bien. Ahora veamos en la práctica. Dividir Z1 3 menos 7i entre Z2 menos 2 menos i.
Este numerito lo he escogido intencionalmente por lo siguiente, mira. Entonces, dividir es multiplicar por el conjugado del denominador arriba y abajo. Cambia de signo ¿quién? La parte imaginaria. Muy bien. 3 por menos 2, menos 6. 3 por i, 3i. Menos 7i por menos 2, más 14i. Y finalmente menos 7i por i va a ser menos 7i al cuadrado. 7i al cuadrado, ya sabes, esto vale menos 1. Muy bien. Y acá hay que tener cuidado en esta parte, porque es la suma de los cuadrados de los coeficientes, ¿verdad? Pero acá cuando lo ven al i solito, no se dan cuenta que el coeficiente vale 1. Claro, está i solito, entonces algunos cometen el error de elevar i al cuadrado, les sale negativo y corren el riesgo de que en este denominador pasen cosas extrañas. Pero no, del i no olvide su coeficiente, bueno, no está acá, pero se sobreentiende que es 1, ¿verdad? Entonces por eso yo voy a tener menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, entonces esto es 5, siempre positivo. Entonces mira, menos 6 más 7 sería 7 menos 6, 1, 3 y 14, 17 quintos, bueno, ese es el resultado y la división se hace de esa manera. Bueno, hemos visto la división y las siguientes operaciones que se vienen pues ya sería el cálculo de la raíz cuadrada, la raíz cúbica, o sea, la radicación, posteriormente la logaritmización y la exponencial compleja general. Pero estas formas no se pueden trabajar con la que hemos aprendido pues hoy, vale decir con la forma binómica, pues no resulta práctico. Necesitamos una otra forma de modelar nuestro número complejo y esa es la forma polar. Mira, forma polar del complejo entonces. El número complejo z igual a a más bi puede representarse en el plano complejo como un vector de la siguiente forma. Ah, muy bien. Entonces hay un plano cartesiano que se le llama plano complejo porque en las abscisas está la recta de los números reales y en las ordenadas la recta de los números imaginarios. Entonces mira, el número complejo z igual a más bi, bueno, del cual se puede escribir, porque este es un puntito, y tú sabes, un punto pues puede ser descrito por sus coordenadas en el plano cartesiano. Entonces, no te extrañe cuando veas en alguna bibliografía los números complejos escritos como pares ordenados. Pues bien, aquí estamos viendo que es posible escribir los números complejos así, como pares ordenados. La primera componente sería la parte real y la segunda componente, mira que estoy anotando b simplemente porque ya se supone que al ser segunda componente es parte imaginaria. Entonces, mira, el número complejo se representa como un vector a partir del punto origen, siempre a partir del punto origen hasta el punto de coordenadas AB. Entonces, mira, aquí es A y aquí es BI. Sin embargo, esta I es solo simbólica, o sea, representa que B pertenece al eje de los imaginarios. En realidad, esta cota vale B, es el número real B. Acá, bueno, acá es la parte real, no hay mucho problema en eso. Es como si esta A, pues dijésemos AR para decir A real, ¿verdad? Pero claro, no utilizamos eso, pero esta I significa que esta es la parte imaginaria. Sin embargo, en la representación gráfica, pues este valor, y acá lo estamos acotando, vale simplemente B. Entonces esto vale A, esto vale B, aquí tengo definido un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y pues voy a poder determinar las componentes polares, que son las componentes que tienen claro, las propiedades que tiene un vector. Un vector está pues definido por su módulo, su dirección y su sentido. En este caso, el módulo y la dirección son las componentes polares que nos interesan. Entonces tengo el módulo, que le estoy llamando con esta letrita griega ρ, pues el valor absoluto de z, módulo de z, tú sabes, valor absoluto, módulo, ¿qué significa? Tamaño, significa tamaño. Entonces el módulo, o sea, el tamaño del vector, pues ¿cuánto es el tamaño? ¿Cuánto mide este vector? Pues acá estamos viendo que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo de lados AB, pues raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, un teorema de Pitágoras simple, nos va a dar el tamaño de ese vector, su módulo. Claro, una raíz cuadrada tiene dos signos, positivo y negativo, obviamente se considera, acá pongamos eso, ¿no? Se considera solamente el valor positivo de la raíz. El valor positivo de la raíz cuadrada. De la raíz
cuadrada. ¿Verdad? Es un detalle obvio. Y para definir la dirección que nos la va a dar este ángulo, mira, este ángulo está orientado en sentido antihorario. Entonces, este ángulo, que yo le estoy poniendo de nombre phi, se mide en sentido antihorario a partir del primer cuadrante. Muy bien, entonces con la función tangente de phi es b sobre a, ¿verdad? Entonces, phi va a ser arco tangente de b entre a. Muy bien, y ahora, ¿en qué consiste esto de la forma polar? Pues nosotros hemos escrito un número complejo como a más bi. Esta es la forma binómica, ¿verdad? Forma binómica porque está como un binomio. Ya, forma binómica. Pero ahora tengo que sustituir a y b por zo y phi, que son los componentes polares. Entonces, mira, observamos que a es la componente horizontal de este vector. Entonces, a es rho por coseno de phi, ¿verdad? Y b, este b, es rho por seno de phi. Muy bien, esto sale de la definición de seno y coseno. Coseno de phi es cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿verdad? Y seno de phi es cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, de esas definiciones tan sencillas, obtenemos estas equivalencias. Sustituimos en la forma binómica, donde está esta a y donde está esta b, pues colocamos estos nuevos valores. Entonces, z se volvería rho por coseno de phi más rho por seno de phi, esto es b por i. Entonces aquí para escribirlo de forma más entendible, más simplificada, me doy cuenta de que rho está en ambos, entonces lo factorizo. Entonces me queda coseno de phi, y aquí me quedaría seno de phi i. Una cosa así, mira, seno de phi i. Oye, pero si yo veo así, entonces me va a dar la impresión visual de que estoy queriendo calcular el seno de phi por i, lo cual es incorrecto. Entonces, para evitar esta confusión, como al multiplicar el orden de los factores no altera el producto, entonces lo voy a voltear. Entonces, en vez de decir seno de phi por i, voy a decir i por seno de phi, que vendría a ser lo mismo, y ya, ahí sí ya no me voy a confundir. Entonces, la forma polar del número complejo z sería rho por coseno de phi más i por el seno de phi. Bueno, en la próxima sesión vamos a utilizar estas definiciones de la forma polar para aprender otras operaciones, en especial lo que es la radicación. Bueno, muchas gracias por tu atención. Espero que la sesión de hoy haya sido de mucho provecho para ti. Gracias.